Bendiciones nuevamente al programa de la Guía Juvenil. Esperamos que en estas semanas que se ha estado aportando con la reflexión de cada uno de estos temas sea útil para todos los que comparten el tema o aquellos que tienen el interés de conocer un poco más de la Escritura. Esta semana tenemos una nueva oportunidad de acercarnos al primer libro de los Reyes, que es el libro que estamos estudiando durante este trimestre, y hemos venido avanzando ya, dejando lo que fue el legado del rey David, y prácticamente hemos cerrado esta parte con el rey Salomón. Así es que hoy tenemos una nueva enseñanza. Gracias por estar acompañándonos y esperamos que sea muy útil como una herramienta y también como aquellos que están aprendiendo de este programa. Esta ocasión nos corresponde el primer libro de los Reyes en el capítulo número 9, desde el versículo 1 hasta el versículo número 9. En estos versículos es donde vamos a basar la enseñanza para el próximo sábado 4 de diciembre. Lo voy a leer en esta ocasión y de ahí vamos a ir resaltando cada uno de los versículos. Dice así la palabra de Dios. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Señor se le apareció por segunda vez como lo había hecho en Gabaón y le dijo: He oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre, David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado, y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos, y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado, y en son de burla preguntará: ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Es un poco extensa la porción, pero es relevante de poder acercarnos a ella, tomando en cuenta el tema que corresponde a esta semana. Y el tema de esta semana se llama renovación del pacto. Esas dos palabras nosotros las hemos escuchado mucho en la Escritura, y es que debemos renovarnos, y también cómo Dios con ciertas personas hacía un pacto. Un pacto tiene ciertas condicionantes para poder cumplirse, y prácticamente en la lectura iremos notando el porqué de este tema. Para comenzar, lo que se ha planteado en la guía es una expresión que existe en el antiguo imperio griego, existía, y es el no dormirse en sus laureles. En los griegos existían los juegos, habían 4 tipos de juegos que tenían que ver mayormente con juegos de atletas, y precisamente uno de estos juegos es el que se encargaba de coronar con laureles a
los que ganaban. Y no solamente eran atletas, a veces tenía que ver con arte, con canciones, con composiciones de arte, pero este premio de dar una corona, lo que llevaba era una corona hecha de laurel precisamente. Entonces cuando volvían a competir 4 años después, si alguno de estos atletas o de estos artistas ya no destacaba, entonces es cuando se le decía esa expresión, que se había dormido en sus laureles, o sea que había dejado de esforzarse, había dejado de mantener un ritmo adecuado para poder competir. Entonces, en esa expresión es que vamos a basar la renovación del pacto, porque en la vida de la fe también existen esas situaciones. Y es que si nosotros dejamos de caminar, dejamos de esforzarnos, entonces nos iremos debilitando, y al debilitarnos ya no tendremos la misma lucidez ni la misma capacidad para poder salir adelante en la fe. El primer punto que vamos a estudiar está basado en un versículo y es el versículo número 2. Dice así el versículo 2: el Señor se le apareció por segunda vez como lo había hecho en Gabaón. Aquí el segundo punto es esa segunda aparición. Dios se le apareció en 2 ocasiones a Salomón y esta es la segunda. Y la primera, si usted recordará, fue en Gabaón, cuando a través de un sueño él pidió sabiduría. En esa ocasión, Gabaón tenía una particularidad, y es que Gabaón era donde estaban los templos, donde se ofrecían los sacrificios y ofrendas a diferentes dioses. Y en esas visitas es que en una noche Dios se le presenta en sueño a Salomón, y es donde tiene una conversación en la que termina pidiendo sabiduría. Ahora se le presenta nuevamente de noche, solo que el contexto ha cambiado, y es que Gabaón ya no es importante. Ahora lo que es importante es que Salomón ya terminó la construcción del templo. Ya Salomón logró algo que David tuvo en su corazón, pero no pudo ejecutar en la vida, sino que ahora es Salomón el que lo ha finalizado. Fue una fiesta muy grande que involucró a toda la nación, y fue una fiesta que duró 2 semanas. Hubo alegría, hubo mucho regocijo, y lo más importante, la presencia de Dios se manifestó en ese templo. Ya el arca del pacto ya no iba a estar más en una tienda, sino que ahora iba a tener una casa, un templo. Al terminar la dedicación de ese templo, es que ya termina lo que en Gabaón sucedía, y es que ahí se presentaban las ofrendas, y ahora nuevamente en la noche Salomón está en un encuentro con Dios. Se le aparece el Señor. Y en ese contexto es que vamos a ir notando qué es lo que le dijo Dios a Salomón. Y ese es el punto 1, ¿verdad? Que el Señor se le apareció. Eso es algo que nosotros debemos aprender, y es que Dios siempre se nos aparecerá en el momento adecuado, porque en los versículos que no vamos a leer, pero el versículo 3 se menciona que estaba Dios respondiendo las oraciones de Salomón. O sea, cuando Salomón ofreció los sacrificios al templo e inauguró el templo y la presencia de Dios se manifestó en el templo, Salomón hizo oraciones a Dios. Y precisamente en estos versículos Dios va respondiendo a esas oraciones. Entonces eso es lo primero, que el Señor se le presenta a Salomón por segunda vez. Para el segundo punto vamos a ver 2 versículos, que es el versículo número 4 y 5, que dice: en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono.
como lo prometía tu padre David. Aquí está el segundo aspecto, y es que ahora nos presenta Dios la obediencia y las promesas. Ese es el segundo aspecto. Si usted notó en esta lectura que acabamos de tener, ya individualiza a Dios y le dice: en cuanto a ti. Cuando Dios habla a las personas, Dios siempre pide elementos, y por eso el tema de pacto. Un pacto tiene condicionantes, y esas condicionantes son las que permiten que se cumplan. Entonces Dios promete cosas, hace pactos, y si el ser humano cumple y obedece, es que esas promesas se hacen reales. Entonces, en el caso de Salomón, es también segunda vez que Dios le está pidiendo condiciones. Porque en el capítulo número 3 de este mismo libro, en el versículo 14, después de lo que ya mencioné, que él pidió sabiduría y que él pidió poder guiar a ese gran pueblo, entonces el Señor también le dijo: tú, como me pudiste pedir vencer a tus enemigos o riquezas, como no me pediste eso, yo te lo voy a dar. Pero aún ahí, en el versículo 14 del capítulo 3, le pone una condicionante y le dice: pero tú debes vivir de esta manera. Entonces, aún la bendición de la sabiduría y de la paz y de las victorias y de las riquezas y toda esa bendición del Señor estaba condicionada. Entonces lo mismo está haciendo acá. Dice el versículo 4: si me sigues. O sea, las promesas de Dios se cumplen cuando uno obedece. Y eso es lo que tú, joven, debes reflexionar, porque a veces nosotros nos enamoramos con el tema de lo que Dios promete y nos gustan los contenidos de lo que Dios promete, pero dejamos de lado o le restamos importancia a lo que Dios pide. Y eso es muy importante, lo que Dios pide. Entonces nos gusta que el Señor nos bendecirá, nos prosperará a nuestros hijos, a nuestra familia, que Él estará con nosotros todo el tiempo. Esas promesas son reales, pero para las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas, debemos también cumplir sus condicionantes. Y las condicionantes es lo que Él pide que hay que obedecer. Por ejemplo, a David le dice: si me sigues con integridad y rectitud. O sea, si tú eres una persona íntegra, si tú eres una persona recta, entonces mis promesas se cumplirán en ti. ¿Y cuáles eran las promesas? Lo que el versículo 5 dice: yo afirmaré tu trono. O sea, siempre habrá un descendiente que reine en tu lugar. Siempre tendrás un descendiente, un hijo, un nieto, un familiar que va a continuar la dinastía. Esa misma promesa se la hizo a David. Y si ustedes recuerdan, David lo cumplió, porque tuvo un corazón recto. Entonces, ¿cuál fue el resultado de haber tenido un corazón recto? Precisamente que Salomón reinara. Entonces ahora le está diciendo lo mismo Dios a Salomón, y es: si tú eres obediente, las promesas se cumplirán y tus hijos serán quienes gobiernen. Entonces ese es el segundo aspecto, que debemos poner mucha atención en aquello que Dios pide que nosotros obedezcamos. Precisamente en el segundo libro de Crónicas, que es el paralelo de esta porción que hemos leído, ahí se mencionan otros elementos que no están aquí en el primer libro de los Reyes. Así es que recomiendo que lean el segundo libro de Crónicas, del capítulo 7, desde el versículo 11 al 22, porque eso nos ayudará a darle mayor riqueza al punto número 3. ¿Cuál es el punto número 3? Es desobediencia y amenazas. Así como vimos en el punto 2 que obedecer hace que las promesas de Dios se cumplan, el tercer aspecto es: si yo desobedezco, ¿qué es lo que puedo tener como consecuencia? Amenazas.
Para ello vamos a leer el versículo número 6 al 8 que dice: pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos, y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y en son de burla preguntará: ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? En el segundo libro de Crónicas, es bueno leer desde el versículo 12 del capítulo 7 hasta el versículo 16, porque ahí se nos expresa algo que nosotros conocemos mucho y lo hemos escuchado mutuamente en nuestro país, y es aquella expresión de: si se humilla mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo los perdonaré, los restauraré y sanaré su tierra. Entonces, en esta parte de la desobediencia y amenazas, ya no solamente tiene que ver con Salomón, sino que tiene que ver con todo el pueblo. Ya en la petición de obediencia, de rectitud, de santidad, de integridad, no se está refiriendo únicamente al rey, sino a toda la nación, a todo el pueblo. Y ese es el detalle, que muchas veces, y recordemos la introducción, muchas veces en el transitar de la vida, nosotros vamos debilitándonos y elementos de la fe, en vez de fortalecerlos, nos vamos descuidando. El dormir en los laureles, como dijimos en la introducción. Eso le puede pasar no solo al individuo, sino a la comunidad. O sea, le podía pasar a Salomón, sí, pero le podía pasar también a todo el pueblo. Y eso es algo importante, porque si bien es cierto, hay una situación individual que se está planteando aquí, también hay un llamado colectivo. Y es que toda la comunidad que sigue a Dios no debe descuidarse de crecer, de desarrollarse, de obedecer, de ser fiel a Dios. Porque si lo ponemos en un plano un poco corto, y es el plano de la familia, si en una familia todos los miembros de esa familia son cristianos, y no solo se debilita uno espiritualmente, sino que se debilita otro y otro y otro, entonces toda la familia tendrá consecuencias por esa debilidad de no estar cuidando su relación con Dios. Entonces, eso es lo que procura este tercer aspecto, porque dice: si ustedes ya no cumplen los mandamientos, ya no cumplen los decretos, entonces yo arrancaré de la tierra todo aquello bueno que tienen. Entonces, cuando un cristiano o una cristiana, un joven, deja de desarrollarse en la fe, deja de crecer, entonces lo que hará Dios es que le irá cumpliendo aquellas cosas que Él ha dicho, que Él dará a los que caminen mal. Por ejemplo, en el caso de Salomón, ya vimos que la promesa que le había hecho: si tú eres fiel, eres recto, caminas en integridad, siempre un descendiente tuyo estará gobernando. Pero ¿qué pasó con Salomón? Lo vamos a ver más adelante, en otras semanas. Él terminó infiel a Dios. Y entonces fue a su hijo que ya las amenazas por no obedecer le trajeron consecuencias. Y es que a Roboam el reino se le quebró. Entonces, igual al pueblo, que si el pueblo no camina en rectitud, no crece, sino que se va por el camino de la oscuridad y de desobedecer a Dios, entonces le dice que esa alegría del templo, esa alegría de la presencia de Dios, esa grandeza que habían visto, iba a venirse abajo.
Y efectivamente, siglos más adelante eso sucedió. El pueblo de Israel se descuidó, buscó otros ídolos, desobedeció al Señor. Entonces, esta amenaza, que en este tiempo era una amenaza, siglos después se cumple, y es cuando el reino de Israel es derrotado muy, muy fuertemente. Ellos son hechos esclavos, son llevados a otro país, y ese templo tan bonito terminó destruido, sin la presencia de Dios, quemado, profanado, pero porque ellos no acataron lo que Dios les estaba pidiendo. Entonces, es muy importante ser constantes en esto de la vida cristiana. Como lo han dicho algunas personas, la vida cristiana no es la carrera de los 100 metros, sino que es una maratón. O sea, no se trata de comenzar bien, porque comenzar bien no es difícil. Lo realmente apremiante es terminar bien. Muchas veces en la vida cristiana podemos comenzar con el mayor entusiasmo, con leyendo la Biblia cada día, asistiendo a la iglesia cada día, rodeándome de las personas adecuadas que me ayudan a desarrollarme en la fe. Así puedo comenzar, pero si eso dura 6 meses, 8 meses, 1 año, y después eso termina, entonces es donde pueden venir los grandes problemas, y es que voy a comenzar a fallarle a Dios, a desobedecerle a Dios, y cuando yo haga eso y me debilite, entonces vendrán las consecuencias. La consecuencia de fallarle al Señor. Entonces, por eso el tercer punto es ese, desobediencias y amenazas. Cuando yo me voy por el camino de desobedecer a Dios, todo lo que Él ha dicho que tengo que padecer, lo voy a padecer. Entonces, pongamos el cuidado. Y la reflexión final para aplicar toda esta enseñanza de que el pacto con Dios lo debemos renovar diariamente. Eso fue lo que Jesús dijo, que cada día debemos tomar su cruz y seguirlo. Dice cada día, o sea, cada día debemos renovarnos. El último aspecto para aplicar es que la mejor forma de obedecer a Dios es entregando nuestra vida a Jesús. Esa es la mejor forma, entregarle todo nuestro ser, nuestro tiempo, nuestros talentos. Y entonces el que le entrega su vida a Jesús, le obedece y camina íntegramente, es la persona que obtendrá los beneficios de su evangelio, los beneficios de sus promesas, los beneficios de la eternidad. Pero aquella persona que no le da importancia a Dios, a los aspectos espirituales de la Biblia, entonces esa persona podrá sentirse tranquila, que todo pasa desapercibido, pero no, Dios no pasará desapercibido nada, y entonces esa desobediencia de no atenderlo tendrá consecuencias eternas y graves consecuencias. Entonces, seamos sabios. Esta semana reflexionemos en eso, en ser sabios y en no detenernos. Probablemente, si tienes mucho tiempo de ser cristiano y recuerdas cuántos cristianos se han venido quedando en el camino en estos años, te puede salir una lista corta, quisiéramos, pero a veces son listas largas. Yo recuerdo que hace algunas semanas unos muchachos me escribieron que yo fui líder de ellos, o sea, somos 4 que estuvimos en la misma célula cuando yo tenía 17 años. Y nos vamos a ver un día de estos. Pero yo me puse a pensar, por lo menos de esa célula, nosotros 4 todavía estamos en la fe. Pero cuando uno comienza a pensar de otros que fueron líderes o diáconos, anfitriones y perdieron el paso, entonces esos ejemplos nos deben servir no para imitar, sino para alejarnos de esos malos ejemplos porque no han terminado bien. Y mejor renovarnos y decir, bueno, no me puedo confiar. En la vida cristiana no me puedo confiar porque Salomón se confió, el pueblo se confió y terminaron con consecuencias graves y tristes para sus vidas. En cambio, el que se mantiene en el ritmo y sigue adelante y cada día camina en el Señor, esa persona verá
el cumplimiento de las promesas del Señor al pie de la letra, porque el Señor no falla. Así es que esta era la enseñanza de la renovación del pacto. Espero que sea útil para ti, para todos los que han estado pendientes de esta célula, y les recomendamos siempre leer la Biblia completamente, el capítulo, más de una vez, y de esa manera podamos entregar el estudio a los jóvenes de la mejor forma. No olvidemos que en la célula juvenil lo importante es el diálogo, la interacción, aunque en esta célula que se da en estos medios solamente uno está hablando, no es eso lo que debes repetir en la célula, sino que dialoga, pregunta, escucha, y entonces vas a enriquecer más este estudio. Esperamos que sea muy útil y con la ayuda de Dios la próxima semana puedes estar pendiente y se dará un nuevo tema. El Señor les bendiga a todos.